la primera pregunta que te queríamos lanzar. ¿Cómo es de importante pagar impuestos y, en concreto, hacer la declaración de la renta? Bueno, a ver, yo creo que pagar impuestos es una parte básica, ¿no? O sea, los impuestos son uno de los pilares fundamentales para el funcionamiento de un país, ¿no? Al final, muchas veces pensamos que, oye, que esto de pagar impuestos es negativo y realmente el problema no está en pagar impuestos, sino está en cuántos impuestos pagamos, en la carga que esos impuestos suponen y, como decía Rubén antes, ¿no? En lo que se hace después con nuestros impuestos. Así que yo creo que los impuestos son algo imprescindible, pero que tal vez sí que deberíamos mirar cuánto estamos pagando y qué se está haciendo con lo que estamos pagando. Y después, con respecto a la declaración de la renta, bueno, yo creo que es una de las maneras más eficientes de regular ese pago de impuestos, ¿no? Como comentabais al principio del programa, pues oye, al final tenemos muchas deducciones, tenemos muchas cosas que sin hacer una declaración de la renta sería complicado aplicar al pago de impuestos. O sea, que es como la manera de hacer lo más justo posible el pago de impuestos. De nuevo lo mismo, ¿no? Con la declaración de la renta, el problema no es hacer la declaración de la renta, que está bien en sí el concepto, sino, oye, ¿cuánto nos está cargando de impuestos a través de esta declaración? Justo. Muy bien. Y hablando de eso, que es la presión fiscal, por así decirlo, ¿crees que es demasiado alta en España? Desde mi punto de vista, sin lugar a dudas, sí. Y fíjate que es algo que puede, que puede dar lugar a debate muchas veces, ¿no? Porque a veces escuchamos esto de que, oye, que la presión fiscal en España es mucho menor, por ejemplo, en comparación a el resto de la Unión Europea o de la eurozona. Pero ¿qué ocurre? Que para mí son comparaciones que difícilmente se pueden hacer, porque es cierto que, por ejemplo, el último dato que tenemos de presión fiscal, que siempre se mide con, oye, la cantidad de impuestos pagados en función del Producto Interior Bruto del país, el último dato que tenemos es del 2020. Y aquí es cierto que en España teníamos, oye, un 37,5% y la media de Europa estaba en un 41%. O sea, que sí, que podríamos decir que en España había un poquito menos de presión fiscal, pero ¿qué ocurre? Que en España la tasa de paro es el doble que la media de la Unión Europea, que en España el Producto Interior Bruto per cápita, es decir, la riqueza de cada persona es como 15 puntos inferior a la media europea. Y aquí viene el problema, ¿no? Al final no se trata tanto de medir la presión fiscal como un número, ¿vale? Que aquí, oye, podemos decir, pues España tiene un poco menos, sino como esfuerzo fiscal, que es cuánto nos cuesta a nosotros pagar los impuestos. Y lo que pasa es que en España, ¿no? Cuando vemos estos rankings de esfuerzo fiscal, a nivel mundial España siempre está en uno de los 5 primeros puestos. Entonces, eso me lleva a pensar que sí, que la presión fiscal en España efectivamente es demasiado alta en relación a cómo está la situación financiera, ¿no? O sea, a las personas les cuesta mucho pagar los impuestos. El pago de impuestos acaba costándonos pues, que no podamos ahorrar, que desincentiva un poco la inversión. Entonces, sí, yo creo que es demasiado alta. Sí, muy bien. Y bueno, esta pregunta no estaba prevista, pero según tú, ¿qué país puede ser más o menos modélico o el que podemos utilizar a modo de ejemplo para poder ahí, pues eso, asemejarnos a ellos? Fíjate, yo creo que tenemos como diferentes escenarios, ¿no? Podemos irnos a Estados Unidos, donde obviamente tenemos una presión fiscal muy inferior, pero también es cierto que las prestaciones sociales que se dan son menores, o a otros países de Europa, ¿no? Que a veces se ponen como referencia, ¿no? A países nórdicos y demás, cuya presión fiscal es más alta, pero que los servicios que dan son mejores, ¿no? Entonces, podríamos entrar en debate de qué modelo es bueno, pero yo te diría que la peor postura posible es estar en medio, es decir, es tener una carga relativamente alta con unos servicios relativamente malos. Entonces, es ahí como decidirte por un modelo o por otro, pero por el que te decidas ser capaz de llevarlo a la práctica bien. Sí, justo es una sensación que me ha dado cuando he viajado a los países nórdicos y he usado, desafortunadamente tuve que usar sus servicios públicos porque tuve que ir a un hospital, pero sí que daba la sensación de que estaba todo hipermedido, hipercuidado y me llamó bastante la atención. Y la siguiente pregunta que te iba a hacer era pues referente a eso. Si tú crees que realmente, igual que vemos que a lo mejor en los países nórdicos los impuestos están bien distribuidos o lo que se recauda se invierte bien, si crees que en España se invierte bien o tenemos mucho margen de mejora. Bueno, yo creo que Rubén lo había comentado en su intervención, ¿no? Había dicho, creo, la cifra de 60.000 millones de despilfarro. Euros. Jo, lo que ocurre es que muchas veces con el tema de impuestos, ¿no? Nos venden el hecho de, oye, es que hay que pagar impuestos sí o sí porque hay que hacerse cargo de la sanidad, de la educación, cuando en realidad son partidas muy importantes, pero cuando los vemos dentro de la masa presupuestaria ocupan una parcela mínima, digamos, ¿no? O sea, en España la principal partida presupuestaria siempre son las pensiones.
Y yo creo que esto ya de entrada genera un poco de debate porque estamos en un sistema de pensiones que sabemos que tiene los días contados, por lo menos tal y como lo vivimos ahora mismo, ¿no? O sea, nosotros estamos pagando muchos impuestos por algo que la mayoría no vamos a poder disfrutar o que desde luego no vamos a poder disfrutar como actualmente estamos viviendo, y tampoco vemos proyectos de mejora, ¿no? O de reforma en este sentido, o sea, que eso ya pues puede activarnos un poco la alarma. Y después es que la segunda partida presupuestaria es la deuda, la tercera el desempleo. Entonces, yo te diría que lo que hace falta muchas veces, en lugar de subir impuestos, es utilizarlo mejor. Y sobre todo, fomentar la actividad económica del país, ¿no? En este caso, oye, fomentar que en España haya más empresas, haya más empleo para, pues, poder, por ejemplo, poder dar menos prestaciones, poder gastar menos en partidas de desempleo y así utilizar más los impuestos en cosas que realmente van a sumar más, ¿no? En este tipo de servicios sociales que comentabas. Y en ese sentido, como comentaba Rubén, ¿no? También crear mecanismos para controlar mejor, ¿no? Cómo se distribuyen esos impuestos, o por lo menos para que rindan cuentas, por así decirlo, ¿no? Así es. Muy bien. Y la última pregunta que te quería hacer está relacionada, bueno, con una parte que siempre es muy polémica y siempre genera muchos titulares, que es, bueno, si tienen que pagar más los que más ganan. Es decir, bueno, ¿hacen falta más impuestos de parte de los que más ganan? Bueno, a ver, yo creo que lo primero aquí es pensar que el subir los impuestos realmente no es la solución, ¿no? Y a mí esto me gusta verlo como, o sea, llevándonos a la parte de finanzas personales, ¿no? O sea, lo que nos pasaría a cada uno de nosotros con nuestra economía, es como el síndrome este del ganador de la lotería, ¿no? Hay varios estudios que dicen que cuando una persona gana el premio gordo de la lotería, como el 70% de las personas que ganan ese premio, a los 5 años lo han perdido todo. Es decir, la solución a un problema económico no suele ser incrementar los ingresos, porque si ese incremento de ingresos no va acompañado de una mejora en la gestión del dinero, pues acabamos como al principio o peor. Entonces, esto mismo le acaba pasando al Estado, ¿no? O sea, el problema no, la solución a los problemas de un Estado no suele ser subir los impuestos, porque si subo los impuestos, pero continúo sin utilizarlos bien, acabo en la misma situación. O sea, los gastos acaban aumentando y estamos igual que al principio, pero peor porque la gente ha perdido capacidad de ahorro, capacidad de inversión, porque he desincentivado la inversión, porque hay menos empresas, etcétera. Entonces, si partimos de la base de que la solución no es subir los impuestos, sino tal vez todo lo contrario, reducirlos un poco para permitir realmente que la actividad económica mejore. Dicho esto, tras una supuesta bajada de impuestos, hombre, yo creo que sí, ¿no? Sigue teniendo sentido que las personas que más ganen sean las que más aporten. O sea, es algo como totalmente lógico, de sentido común. Lo que no tendría sentido es, oye, que lleguemos a tramos del IRPF del 47%, ¿no? O sea, que la carga impositiva sea tan alta que sea lo que dificulte la actividad económica.